Cuidamos tus latidos. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe. Es presentado por Bristol Myers Squibb y Pfizer. La trombosis venosa profunda es una afección que ocurre cuando se forma un coágulo de sangre en una vena profunda. Estos coágulos por lo general se forman en la parte inferior de las piernas, los muslos o la pelvis, pero también pueden aparecer en el brazo. Es importante saber lo que es la trombosis venosa profunda porque puede afectar a cualquier persona y causarle una enfermedad grave, una discapacidad y en algunos casos la muerte. La buena noticia es que se puede prevenir y tratar si se detecta en su etapa inicial. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? A continuación conversamos con el Dr. Fernando Luis Joglar Irizarry, cardiólogo y cirujano vascular. Cuidamos tus latidos. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Agradecida siempre no solo de el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe, sino también de Bristol Myers Squibb y de Pfizer, que nos permiten traer este programa educativo y de orientación para que usted cuide su corazón. Me acompañará el doctor Fernando Luis Joglar, quien es cardiólogo y cirujano vascular. Buenos días, doctor. Qué bueno volverlo a ver. Gracias, Luz Nereida, igualmente. Vamos a hablar un poquito de lo que es trombosis, pero sobre todo la venosa profunda. ¿Qué es? Perfecto. Pues una trombosis venosa profunda es sencillamente que se forma un coágulo, un trombo, en una de las venas profundas de la extremidad. Usualmente es la extremidad inferior. Puede ocurrir en otras arterias, pero usualmente es en las venas de las piernas. O sea, que lo vamos a ver en nuestras piernas. Correcto. Si uno sufre de esto, y esto usualmente puede ocurrir después de varias situaciones, un paciente que estuvo con un periodo de inmovilidad, que estuvo encamado o encamada por una enfermedad, una condición médica, o a veces después de un vuelo largo, un viaje de más de 3 horas, o si tuvo alguna condición, por ejemplo, como el COVID, ¿verdad?, que causa que haya una inflamación sistémica y se formen coágulos, propicia que se formen coágulos, o después de un accidente. O sea, que esas podrían ser las razones para poder tener esto. Pero más allá de eso, ¿cuáles serían esos factores de riesgo que a lo mejor me dicen a mí que tengo que tener cuidado? Por eso ahora cuando uno va a cirugía, le mandan a comprar unas medias que uno se pone en las piernas, porque me imagino que dependiendo ¿verdad?, de la extensión, si es más de 1 hora, lo que se vaya a hacer en términos quirúrgicos, pues entonces ahora usamos ese tipo de media en nuestras piernas. Correcto. ¿Y se hace para eso? Correcto. Eso es uno de los factores, ¿verdad? Factor de riesgo. Si uno se somete a una cirugía y la cirugía dura más de 1 hora, o uno va a estar encamado cierto tiempo después de la cirugía, pues pueden formarse coágulos en las piernas, en las venas de las piernas profundas. Y por eso es que se recomienda usar ese tipo de media. Además, del hospital se utiliza farmacoterapia, ¿verdad?, algunos medicamentos para ayudar a disminuir el riesgo de que esto ocurra. Factores de riesgo. ¿Hay condiciones que nos pueden predisponer u otros factores a que podamos estar en ese riesgo de padecer de esta trombosis de venosa profunda? Eso es correcto. Hay varios factores de riesgo. El primero es la edad, desafortunadamente. Mientras estemos subiendo los pisos, ¿verdad?, pues entonces aumenta el riesgo. También el fumar. Si uno está haciendo una actividad y se deshidrata, no se mantiene bien hidratado, pues también puede aumentar. El alcohol también, que deshidrata, puede aumentar esto. Si uno tiene una predisposición, ya hay ciertos pacientes que tienen unos defectos en algunos factores de coagulación y los hacen más propicios a formar coágulos, pues esos pacientes tienen un riesgo aumentado. Y si el paciente ya ha tenido un evento de un coágulo en una vena previamente, pues lo pone más a riesgo todavía. En Puerto Rico hay mucha gente, doctor, que le gusta empinar el codo. O sea que yo me imagino que esa gente está bastante riesgo, y empinarlo y no bajarlo. El problema viene de eso, de que el alcohol tiende a deshidratar, y si uno no se mantiene hidratado en agua, pues conocemos, hay una triada que se llama la triada de Virchow, ¿verdad? Enseñamos a los estudiantes de medicina que tiene que haber uno de 3 factores, o a veces ambos, para que se forme un coágulo. Número 1, que haya un daño al endotelio, ¿verdad?, si hubo un trauma o cualquier cosa. Número 2, si hay estasis, si no se está moviendo uno, se queda estático, acostado, sentado por cierto tiempo, ¿verdad? Y lo otro es que si hay alguna alteración en la hemostasis, como deshidratación, pues eso puede causar que se formen coágulos. Y el problema es que mucha gente piensa que darse quizás
pues, algo con alcohol, ya sea mezclado con jugo o de otra manera, es para quitar la sed y eso lamentablemente no es así. Ese es el error más grande que hay. Correcto, tienes toda la razón, Olga. ¿Cómo nosotros diagnosticamos la trombosis venosa profunda? Pues inicialmente si un paciente llega y se está quejando de que tiene una hinchazón aguda de una de las piernas, pues ahí uno debe sospecharlo y podemos confirmar ese diagnóstico con un sonograma. Es una prueba no invasiva, no duele, es barata comparada con todos los otros estudios de imágenes, y ahí lo que podemos ver es que se forma un coágulo en la vena, y esto yo se lo enseño a los estudiantes de medicina porque no es magia, mi gente. Cualquier médico puede saber diagnosticar esto si sabe usar un sonograma. Uno pone la sonda en la vena que le interesa y uno sencillamente aprieta. Si esa vena comprime, pues no tiene un coágulo. Si esa vena no comprime, pues obviamente tiene un coágulo y sabemos que hay un problema. ¿Hay algún síntoma, quizás cansancio, molestia en las piernas, no sé, que podamos, la gente pueda darse cuenta de que algo no está bien y buscar ayuda? Sí, usualmente es o hinchazón en la pierna o puede tener dolor también, especialmente a la palpación. Si se aprieta el músculo, el área y le duele, pues puede haber. Y a veces, si es una persona flaquita, uno puede hasta sentir y palpar la vena durita e inflamada. O sea, que se puede, al mero hecho de ustedes tocar el área, ustedes lo pueden sentir. En algunos casos, especialmente si el paciente es flaquito y hay un signo que se llama el signo de Homans, que nosotros podemos hacer plantar flexión, que el paciente apriete, y si le duele cuando hace eso, pues nos aumenta la sospecha de que puede tener un coágulo en una vena de una pierna. ¿Cómo tratamos entonces estos síntomas? Una vez ustedes más o menos tienen esa sospecha, ¿cómo trabajamos con los pacientes? El manejo inicial es anticoagulación. Tenemos que dar un medicamento para evitar que ese coágulo que ya está formado se siga propagando y siga aumentando en tamaño y extendiéndose. Así que lo primero que hacemos una vez que se identifica que el paciente está a riesgo y confirmamos que tiene un coágulo en una vena profunda es anticoagularlo. O sea que eso es lo principal y lo más importante. ¿Qué pacientes pueden presentar trombosis venosa profunda más frecuentemente? O sea que va a haber personas que van a tener varios coagulitos en sus extremidades inferiores. Correcto. Como le mencioné, preocupa a los pacientes que ya han tenido un evento de este tipo, porque ya sabemos que están predispuestos a esto, y lo que pasa cuando se forma un coágulo, usualmente puede pasar una de dos cosas: que el coágulo permanezca, pero en la mayoría de los casos ese coágulo en esa vena es como una piedra en el río. Usualmente el flujo de agua va a ser un canal y va a abrir aunque sea piedra. Pues lo mismo pasa con los coágulos, la sangre vuelve a pasar, pero ese coágulo no se elimina totalmente, se queda como una capita en la pared de la vena, y las venas tienen válvulas, y la función de las válvulas es bien importante para que esa sangre suba otra vez al corazón. Si esas válvulas no funcionan, promueve la edema, la hinchazón de las venas, la hinchazón de las piernas, etc. Así que pacientes que ya han tenido un evento de trombosis venosa profunda están más a riesgo de tener un evento en el futuro. O sea que por eso es que hay que cuidarse y estar muy pendiente. ¿Qué secuela deja la trombosis venosa profunda? Pues eso es lo que estaba mencionando. Si se queda esa cascarita de coágulo y afecta las venas, el paciente puede desarrollar lo que se llama un síndrome postflevítico, posttrombótico. Sencillamente desarrolla insuficiencia venosa. Esa extremidad va a desarrollar venas varicosas, va a desarrollar hinchazón, y el problema es que si esa pierna se queda hinchada y el paciente le sucede cualquier cortadura, cualquier lesión, cualquier ulcerita, va a tardar mucho trabajo para poder sanar esa herida. Y se requieren unas medidas más avanzadas de poner unos vendajes compresivos que parecen como unos yesos, que hay que cambiar semanalmente, y uno quiere evitar eso. Le pregunto, doctor Joglar, una persona diabética y con neuropatía diabética también puede tener trombosis venosa profunda. Sí. ¿O está más propenso a mayor riesgo? Desafortunadamente, los pacientes diabéticos están más a riesgo de enfermedad arterial y sí, enfermedad venosa también. Es bien importante. Algo que se me olvidó mencionar en el manejo de estos pacientes, además de la anticoagulación, una vez están anticoagulados, es el uso de medias compresivas. No son las mismas que cuando uno se va a operar. Claro. Es una presión menos, pero los pacientes que han tenido un evento de trombosis venosa y se han anticoagulado, se le debe utilizar las medias, y si ya lo tiene, es que queremos evitar que desarrollen esa insuficiencia venosa y esa hinchazón y las secuelas que trae eso. Sí, yo he visto que las venden, ¿verdad?, en muchos establecimientos, y he visto personas que las utilizan, y conozco de gente, por ejemplo, que trabaja de pie por muchas zonas, que utilizan ese tipo de media para prevención.
y que no tener a la larga estos problemas de trombosis venosa profunda. Correcto. Curiosamente, los cirujanos, pues yo soy cirujano, estamos a riesgo de esto porque estamos parados todo el día operando, a veces no tenemos tiempo de comer o de tomar líquidos y nos deshidratamos. Así que sí, estamos a riesgo y muchos cirujanos utilizamos medias de compresión para poder evitar esto. Claro que sí. ¿Hay alguna manera de poder evitar la trombosis venosa profunda? Como mencioné, mantenerse hidratado, hacer ejercicio, porque el estasis es una de las cosas que promueve esto. Así que si uno se está parando, cuando uno está en un vuelo largo, evitar el alcohol, hidratarse bien con agua, pararse y caminar a cierto tiempo para evitarlo, usar las medias de compresión. Hay pacientes, personas que si se van a montar en un vuelo de más de 3 horas, pues se inyectan Lovenox, un anticoagulante, ¿verdad? Claro. O si está en un anticoagulante oral, para evitar esto. Pero usualmente eso, hay cosas que no podemos evitar, ¿verdad? A veces no sabemos si tenemos una herencia de un estado protrombótico, pero por lo general mantenerse hidratado, mantenerse activo, mover las piernas, tratar de no estar acostado todo el tiempo, sentado todo el tiempo, para evitar ese estasis y evitar que se puedan formar esos coágulos. Ahí tienen los mejores consejos. Yo voy a continuar hablando y dialogando con el doctor Joglar en el próximo segmento, así que nos vamos a la pausa. Cuidamos tus latidos. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe. Es presentado por Bristol Myers Squibb y Pfizer. La complicación más grave de la trombosis venosa profunda ocurre cuando una parte del coágulo se desprende y viaja por el torrente sanguíneo hasta los pulmones, causando un bloqueo llamado embolia pulmonar. Si el coágulo es pequeño, con un tratamiento adecuado la persona se puede recuperar. Sin embargo, puede dejar secuelas en los pulmones. Si el coágulo es grande, puede impedir que la sangre llegue a los pulmones y es mortal. En algunos casos, los síntomas pueden ser muy graves y ocasionar discapacidad en la persona. La trombosis venosa puede convertirse en una enfermedad crónica para algunas personas. Cuidamos tus latidos. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.